Hola, Dios le bendiga. La paz de Dios sea con todo aquel que busca al Señor Jesús y al Espíritu Santo, Padre. Quiero compartir algo para edificación de todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo. Y una de ellas, una de las cosas, bueno, lo que voy a compartir es, voy a empezar con una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos llegar a ser como el Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos llegar a ser cómo podemos llegar a ser como el Señor Jesucristo? Bueno, realmente ese debería ser el propósito de todo aquel que comienza en el camino, ¿no? Que es Cristo. Todo el que comienza en este camino cristiano y nace de nuevo, entra al camino por medio de la nueva creación, naciendo de nuevo. Todo aquel que recibe ese esperma, a Cristo, para decirlo así, que es así, ¿no? Todo el que recibe a Cristo y recibe vida en Él, vida eterna, entonces ya comienza un camino, pero el fin de ese camino es llegar a ser como el Señor Jesucristo. De hecho, Pablo dice algo, dice que fuimos predestinados y todas estas cosas, pero una de las cosas es para llegar a ser como su Hijo, Jesús, nuestro Señor, ¿no? Entonces, para llegar a ser como Jesús, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en ese proceso para llegar a ser como Él? Si nosotros somos carne, ¿cómo podemos llegar a ser como Jesús? Bueno, primero te digo que ningún ser humano puede llegar a ser como Jesús. ¿Cómo? Entonces, ¿de qué me estás hablando? Bueno, mira, el tema es que hay dos creaciones. En la creación adámica, que es Adán, la carne no se puede llegar a ser como el Señor Jesucristo. Para llegar a ser como el Señor Jesucristo tenemos que, para eso, ¿cómo decirlo? Por medio de la nueva creación es que llegamos a ser como el Señor Jesucristo, madurando, creciendo en esa nueva creación, ya sea por medio de la oración y específicamente algo que hace crecer mucho es la santificación, a la cual fuimos todos llamados, como dicen Tesalonicenses. Entonces, para ser como Jesucristo tenemos que ser procesados bien fuerte, bien fuerte. El proceso no es de un día ni de 2 días, ni tampoco el proceso llega a su final cuando entramos en el reino de Dios. Porque aún hay personas, lo dice el Apocalipsis, que están en el reino y todavía tienen que ir a una dimensión mayor, que es la de madurez total o máxima. El mismo Pablo estaba en el reino y en Filipenses lo hace saber. En Colosenses es que él lo hace saber, en Colosenses 4. Pero en Filipenses 3 dice que él ya era perfecto, o nosotros los que somos perfectos, refiriéndose a al segundo nivel de perfección, mirándolo desde el tabernáculo de Moisés, que es el lugar santo. Es decir, que ellos estaban en el ministerio y eran perfectos, es decir, eran maduros, pero no a la madurez completa. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues leyendo en Filipenses 3, te habla de que Pablo no había alcanzado ese máximo nivel de perfección. Aunque era perfecto, el segundo nivel, no había alcanzado todavía el tercer nivel, aunque iba en pos de ello, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndose a lo que estaba adelante. Y dentro de eso que estaba adelante era eso, que era por lo cual él fue escogido en Cristo Jesús, y todos nosotros fuimos escogidos con un propósito de llegar a la estatura del varón perfecto, es decir, Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Ahora, para alcanzar todas estas cosas, no, para alcanzar esta madurez se requiere un proceso de santificación bien fuerte. Cuando pasamos por tribulaciones, aflicciones, ya sea externas o internas, porque hay tribulaciones que vienen externamente, ya sea hambre,
un familiar que murió, distintas tribulaciones que suceden en lo exterior, que se pierde algo, que te roban, que te dan algunos golpes, muchas tribulaciones, aún no siendo en nuestro propio cuerpo, de enfermedades, no solamente en nuestro propio cuerpo, sino también en familiares nuestros, según la carne, nos causa aflicción y muchas veces sentimos odio, ya sea por la persona que causó esa aflicción, sentimos odio, podemos percibir esa amargura que hay en nosotros. No está en la persona, está en nosotros. También podemos percibir en nosotros, podemos sentir, si se puede decir así, y nos podemos dar cuenta de que en nosotros realmente está la carne viva. Y dentro de esa carne están carne es como decir, voy a poner un ejemplo, es como decir una bodega, pero en la bodega hay arroz, hay frijoles, hay distintos tipos de cosas, distintos tipos de cosas. Así también en la carne no solamente hay adulterio, también hay fornicación y todas estas cosas que están en el corazón del hombre. A la Biblia habla más de un lugar de esto, no solamente Jesús, Pablo también habla de esto. De hecho, Pablo decía, el mal está en mí, Romanos 7. ¿Ve? Entonces hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Por supuesto, buscaba hacer el bien, pero no podía hacerlo, sino terminaba haciendo lo que no quería hacer, que era lo malo. ¿Por qué? Porque internamente eso era lo que salía de él, hasta que él entendió que él no era quien vencía la carne, sino que quien vencía la carne era por medio de la vida que ministra el Espíritu Santo. Es decir, cuando, por ejemplo, recibimos vida, cuando esto es parte de la consagración y santificación, mientras, para que puedan entender, y espero que entiendan, cuando se manifiesta, por ejemplo, la ira, el orgullo en la persona, esa persona, si se da cuenta que está en él y no en la otra persona, entonces debe consagrarlo al Señor, es decir, entregarlo, confesarlo delante de Jesús, confesarlo al Señor Jesús, ir a Él y confesarlo. Entonces, cuando lo confiesa, es para que lo quite, porque Él vino a quitar el pecado. Pero como Él se fue, Él no es quien hace la obra, de hecho Él envió al Espíritu Santo, que es quien hace esa obra de santificación, y por medio de Él, Él gobierna y hace esa obra de santificación en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Entonces, Él empieza a quitar, pero duele y no podemos, sí crea impotencia, porque es algo que te das cuenta como que no puedes hacer nada y te crea una cierta impotencia que hasta yo la he consagrado al Señor, porque para que la quite igual, ¿entiendes? Pero cuando tú entiendes el proceso de santificación, te ahorras de sufrimiento por causa de una frustración que viene por falta de entendimiento. Pero cuando entiendes que eso es parte de la obra en nosotros del Espíritu Santo para quitar el pecado y poner lo que es vida, poner quizás sea también pueda utilizar el término de no solo poner, sino también el término de hacer crecer lo que ya está. Por ejemplo, un niño cuando come, no es que tú le pones una mano más grande y le quitas la pequeña, no. Cuando un niño come y pasa el tiempo, porque tiene que pasar un tiempo, también vale el tiempo, tú le puedes dar al niño, por mucho que tú comas, por mucho que él coma, no va a crecer, sino con el paso de los años y del tiempo. Así también sucede en lo espiritual. Pero lo que quiero, con el hilo que llevaba, es que no podemos quitarle la mano a un niño
pequeño y poner una mano grande. El Espíritu Santo hace crecer lo que ya está, así como el niño, ¿no? Entonces Cristo está en nosotros, pero no está... De hecho, mira, el término cristiano que se usa en la Biblia es Cristo pequeño, en el griego. El significado de cristiano es Cristo pequeño. Es decir, que recibimos a Cristo, pero recibimos en un término no es la palabra, creo. Lo recibimos en una dimensión muy pequeña por causa de la carne en nosotros, por causa de la basura en nosotros o el mal en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser como Cristo en su mayor dimensión? En la mayor dimensión que podemos lograr. Bueno, realmente santificación creo que encierra gran parte de esto para llegar a eso. Entonces, cuando se manifiesta en ti o en mí o en todo aquel que experimenta esto, porque dice que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7, 8, por ahí, dice que Él te lleva al desierto para mostrarte lo que había en tu corazón. Entonces, cuando entramos en problemas, en procesos, muchas cosas de las que salen de nosotros son ¿cómo se llama? Estas obras de la carne y todas estas cosas que son bien feas. A veces las satisfacemos, aunque no se debería hacer así. A veces las sentimos solamente, mas no las satisfacemos. Por ejemplo, sentimos la ira en nosotros, pero no la satisfacemos, no dejamos que se manifieste. Debería ser así, y así debería ser. Por ejemplo, se manifiesta el enojo en mí, entonces yo no le doy rienda suelta, pero lo entrego al Señor para que Él lo quite, y entonces yo sigo adelante, ¿no? Así debería ser, y así podemos llegar a ser como el Señor Jesucristo, porque sí, es cierto, sí podemos llegar a ser como el Señor Jesucristo. No, Él era Dios, Él era humano. Él en Jesús estaba Dios, pero Él era humano. Si no, de verdad realmente mintió. Pero Él era humano, Él se hizo hombre, y hay varios versículos que afirman de que Él entró en un cuerpo físico según Adán, el mismo que tenemos nosotros. Y Cristo estaba en Él y el Espíritu Santo también. Él tuvo que recibir el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu, al igual que nosotros. Él realmente dejó huellas para que sigamos sus pisadas. Y una de esas huellas, varias de esas huellas, tiene que ver con el sufrimiento. Porque realmente fue sujetado a sufrimiento. Y ese sufrimiento, ese fue sujetado a aflicción, y esa aflicción trajo como resultado fruto, lo dice en Isaías. Le trajo fruto, le trajo linaje. Por el gozo puesto delante de la cruz, Él determinó ir a la cruz. Así, duele, pero es necesario para poder alcanzar la máxima dimensión en el cielo. Entonces, les dejo esto. Si estás sufriendo hoy, ya está oscureciendo, si estás sufriendo hoy por causa de procesos, presta atención de qué es lo que está saliendo de ti, para que tú lo puedas consagrar o entregar o confesar al Señor, para que Él lo quite. No te esfuerces tú, porque jamás lo vas a lograr. Es imposible, imposible e imposible. No es posible que tú lo puedas alcanzar con tu fuerza. No con tu fuerza, ni aún con un ejército, que son varias personas. Y cuando habla de un ejército, no habla de personas sin armas, sino con personas armadas. Y ni aún así podemos vencer la carne. Es entrando en la victoria de Jesús por medio del Espíritu Santo, que es parte de la provisión del nuevo pacto. Así que vamos, sigamos adelante, ánimo, fuerza, que las pisadas de Jesús no son como caminar en una discoteca. Es como caminar realmente encima del agua y estar, o por el borde de un precipicio, estar constantemente al borde del peligro, de caer. Pero realmente el Espíritu nos sostiene. Sigamos adelante y fuerza
no desmayemos, porque realmente algo dicen en Hebreos 12, que no desmayemos porque no hemos luchado contra el pecado hasta la muerte, algo así dice. Pero vamos adelante, que Jesús está con nosotros, aunque a veces parece que no, pero sí está. Sí está, vamos hacia adelante. Así que ánimo a todos y seguimos adelante. Dios les bendiga y puedan realmente tener eso como enfoque, ser como Jesús. Esto es llegar al supremo, realmente supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es llegar a la cima de ese supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, Dios les bendiga, doble, triple y muchas veces. Y que nos falte el entendimiento, es una riqueza extraordinaria realmente. Y no se puede alcanzar ni con dinero, ni por mucho que tengamos. Quizás hasta eso tenga parte en ser rico para con Dios, mas no para con los hombres. Bendición.